Buenos días de nuevo, chicos. En esta ocasión me interesa compartiros este PowerPoint, este PDF sobre las perífrasis verbales, porque dentro del apartado del verbo yo creo que es una de las cosas que más os cuesta reconocer. Interesante, si vuelvo a lo mismo como pasaba con los verbos, si os aprendéis las perífrasis verbales, los distintos tipos que hay, que son los que tenéis aquí al margen derecho, tenéis mucho ganado. Pero en cualquier caso, lo que me interesa y es muy importante es que las reconozcáis, porque si reconocéis una perífrasis verbal, no os equivocaréis a la hora de decirme, por ejemplo, si la oración es simple o compuesta. ¿Vale? Importante para ello, disculpad que quito esto de aquí, importante para ello esta información que tenéis aquí a la izquierda. ¿Vale? Esta información que tenéis aquí a la izquierda, fijaros que os definen qué es una perífrasis verbal y a continuación aquí, importantísimo, la estructura. La perífrasis verbal es construcciones verbales formadas por un verbo gramaticalizado, conjugado en forma personal, al que le sigue un infinitivo, un gerundio o un participio. Esta es la estructura que siempre sucede o que siempre pasa con las perífrasis verbales. En primer lugar, tenéis el verbo que se conjuga, por ejemplo, aquí tengo. En segundo lugar, vais a tener o un infinitivo o un gerundio o un participio. Y es posible que en medio, aquí fijaros el ratón lo marca, es posible que en medio haya una conjunción. ¿Vale? ¿Cómo identificar, importantísimo aquí, cómo identificar una perífrasis verbal? De los verbos que tengo, ¿vale? El que manda, para entendernos, es decir, el que va a tener significado va a ser el segundo, ¿vale? En este ejemplo de tengo que comer, que es una perífrasis de obligación, no es importante el verbo tengo. Aquí no tengo absolutamente nada. Es decir, este verbo de aquí pierde el significado. El que tiene el significado es comer, ¿correcto? Es lo mismo decir tengo que comer, lo podría simplificar y decir come. Por lo tanto, de los dos verbos, el que guarda el significado siempre va a ser el segundo, ¿vale? La estructura siempre es la misma. Verbo conjugado, posibilidad de que haya en medio preposición o conjunción o que no haya nada, y al final infinitivo, gerundio o participio, ¿correcto? Voy a coger, imaginaros, ¿vale? Otro ejemplo de los que tenéis aquí para que entendáis lo que significa que algún verbo pierda o no el significado. Imaginaros, por ejemplo, ¿vale? No sé, cojo este ejemplo. Mira, fijaros, sigue lloviendo o está lloviendo, ¿vale? Imaginaros que yo digo sigue lloviendo. La estructura se cumple. Tengo un verbo conjugado que sigue, ¿vale? Y tengo en este caso un gerundio, que es lloviendo, ¿vale? La pregunta que os tenéis que hacer es, de los dos verbos, ¿cuál de los dos tiene el significado? Aquí el verbo seguir pierde totalmente el significado. Nadie está siguiendo a nadie. En cambio, la información del significado me viene por lloviendo. Sigue lloviendo significa que si yo miro por la ventana, veo cómo llueve. ¿Me explico? Primer verbo pierde el significado para que lo adquiera el segundo. ¿Por qué es importante la distinción o el reconocimiento de las perífrasis verbales? Porque si no reconocéis que esto de aquí es una unidad verbal, es decir, es solo un verbo, a lo mejor, perdonad, os equivocáis y creéis que tenéis una oración compuesta. Esto lo veremos más adelante. Pero cuando hay una perífrasis verbal, solo tengo un verbo. Lo que pasa que lo expreso a través de dos formas, ¿correcto? Importante de las perífrasis verbales, la estructura. Y si no os aprendéis todo este cuadro, que sería interesante, repito, que os lo aprendierais porque ganaríais mucho, si no os aprendierais este cuadro, sí por lo menos identificarlas, ¿vale? En una perífrasis verbal, el significado va a recaer siempre sobre la segunda de las formas verbales, ¿vale?